yo decía, wow, porque si yo hubiera estado en este lugar, hubiera hecho un mega oso. Yo tengo 2 pies izquierdos y ya una panza tan grande, pero 2 pies izquierdos sí. Y pues sin duda hoy estamos celebrando, estamos de fiesta por cuanto alguien ha resucitado. Ahorita vamos a ver quién es. Y quiero que veamos en las pantallas. Hoy traigo un tema sumamente con mucha energía, con mucha explosión. Y este tema lo titulé Soy poderoso. Al final vas a entender por qué eres poderoso. Y quiero que abramos nuestra Biblia o bien leamos en las pantallas en Mateo capítulo 28, versículo 1 de la versión NBI. Dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. Y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él porque se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a alto refugio: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Y eso es lo que tú y yo creemos en este día, que Jesús no se quedó en la cruz, que Jesús resucitó al tercer día como Él lo había prometido. Por lo tanto, dígale al que está a su lado, ve al que está a su lado, porque hoy le va a decir muchas cosas al que está a su lado. Dígale al que está a su lado: el rey al cual hemos venido a adorar no está muerto, ha resucitado. Así es. Nuestro gran Señor no se quedó clavado en la cruz, aunque muchos lo siguen dibujando así. Jesús no se quedó en la cruz ahí crucificado, ni está en un sepulcro. La piedra se removió al tercer día y el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es mi Dios, y no sé si es el tuyo. Jesús resucitó y vida nos dio, y lo mejor de todo es que la cruz no pudo con el invencible. Por eso es que hoy necesito voces en este lugar que entiendan el mensaje de la resurrección y puedan gritar conmigo: soy poderoso. Lo vamos a practicar porque lo vamos a estar repitiendo en toda la plática. ¿Están listos? Solo soy poderoso. ¿Están listos? 1, 2, 3. Soy poderoso. Eso. Somos poderosos. Y quizá tú te preguntes: todavía no me checa la idea de que soy poderoso. Poderoso es Jesús. Vamos a entender por qué tú y yo somos poderosos en Dios. Quiero que leamos Efesios 1, versículo 19 de la misma versión NBI. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice así: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? A la iglesia. Hoy necesito una vez más gente con mucha energía que entiendan lo que acabamos de leer y pueda gritar a la de 1, 2, 3: soy poderoso. Tú y yo somos poderosos en Dios. Acabamos de leer que cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Por algo estamos en este lugar, porque creímos que Jesús resucitó. Bueno, hay un poder tan incomparable a favor de aquellos que creen que Jesús resucitó. Tú y yo estamos del lado del invencible,
de aquel que no ha perdido ninguna batalla. La pastora decía muy bien el día viernes, ciertamente es viernes y está durmiendo, pero el día domingo Él va a resucitar como lo prometió. Y es por eso que nosotros hemos creído este mensaje, y es el mensaje más loco que tú y yo podemos abrazar, que alguien se resucitara a sí mismo. Yo te pregunto una vez más, ¿tú crees que Jesús resucitó? Sí. Hay un poder que Dios ha dado a su iglesia, que Dios te da a ti y a mí, por cuanto hemos creído. ¿Y por qué estoy tan seguro? Lee conmigo Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Ahora, ¿cuántos creen que el espíritu de Dios es poder? ¿Qué te parece si sustituimos la palabra espíritu por la palabra poder y lo volvemos a leer? A ver qué te parece. Te va a impactar. Dice el mismo versículo en la pantalla, solo vamos a sustituir la palabra espíritu por la palabra poder. Dice: y si el poder de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su poder que vive en ustedes. Por medio de su poder que vive en ustedes. Vamos, dale un fuerte aplauso. Por eso es que tú y yo somos poderosos. Dile al que está a tu lado: cuidado porque soy poderoso. Ándate con calma. A propósito, ¿sabes cuánta energía se necesita para que una persona resucite? Para que una persona sea levantada entre los muertos. Este estudio se hizo en Estados Unidos y se comprobó que la energía que se necesita, la energía que se utiliza para poder una persona resucitar de entre los muertos es la comparada a la energía que se usa por 1 hora en la ciudad de Los Ángeles. Toda una energía que se está consumiendo entre muchas casas, cuando ven la televisión, entre las calles. Toda la energía que se genera durante 1 hora es la energía que se necesita para que un muerto cobre vida. Es impresionante. Y por eso muy pocos no han podido creer en la resurrección. A muchos les costó creer que Jesús se iba a levantar de entre los muertos. En el mensaje de ayer, mi esposa compartía y decía: incluso los mismos discípulos que caminaron con Jesús por más de 3 años dudaron y no creyeron que Jesús iba a resucitar. Porque esto no es algo normal, no es algo cotidiano, eso es algo sobrenatural y sobre todo es algo que sencillamente es una locura. Pero dice por ahí el escritor: bendita locura. Bendita locura en la cual tú y yo hemos creído. Un hombre resucitándose a sí mismo, vaya noticia. Pero lo podemos ver a través de las escrituras en la vida de Jesús. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos de resurrección, de casos donde la gente resucitó. Podemos citar a muchos, la mayoría fueron provocados por Jesús. Pero hay un caso que tú y yo conocemos bien, es el caso de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús, también fue resucitado. Yo hoy quiero hacer una comparación. Bájale tantito a mi micro, por favor. Vamos a hacer una comparación entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. Hay una gran diferencia entre estas dos resurrecciones. Una de esas diferencias es que Lázaro resucitó por la fe y la oración de una persona. En este caso, de Jesús. Jesús fue a visitarlo cuando él ya estaba muerto y tuvo fe, oró por Lázaro y Lázaro resucitó. Pero la gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús es que Jesús no necesitó de un hombre que tuviera fe y que orara por él para resucitar.
Jesús se resucitó a sí mismo. Wow. Lázaro necesitó de ayuda, Jesús no necesitó de ayuda. Él mismo se levantó de entre los muertos. En las Escrituras encontramos que algunos refieren que Dios, o sea, su Padre lo levantó de entre los muertos. Acabamos de leer en Romanos que el Espíritu lo levantó de entre los muertos, pero hay otros versículos que también nos mencionan que Jesús se levantó de entre los muertos. No hay problema, es la Trinidad y los tres son uno. Al fin de cuentas, Jesús se levantó de entre los muertos para darnos vida. Muchos llegaron a comprender la imagen de Jesús en otras religiones como un profeta más. Incluso los mismos judíos creen que Jesús es un profeta más. Siguen esperando un Mesías. Qué interesante es esto, porque, por ejemplo, en la religión de los musulmanes, ellos conciben a una figura parecida a Jesús en la persona de Mahoma. Mahoma es un profeta y muchos lo comparan con Jesús. Y hoy yo quiero enseñarte la diferencia entre la resurrección de Mahoma y la resurrección de Jesús. ¿Quieres saber cuál es la diferencia? La diferencia es que Mahoma no resucitó, mientras que Jesús sí resucitó. Así que ¿cuál profeta? No solo era un profeta, sino es el Dios verdadero, aquel que prometió y aquel que cumplió, aquel que se levantó entre los muertos y hoy vive y está en este lugar. ¿Cuántos creen que el Rey de Reyes está en este lugar? Si tú abrazaras esta idea, no vivirías igual. Si tú creyeras que el resucitado camina por tu fila, estarías muy nervioso. ¿Te has imaginado estar cerca del resucitado? Yo ansío por verlo, por ver su cara, por ver su cuerpo, por platicar con él. Y yo sé que el resucitado vive y está en este lugar. Así que tú y yo somos poderosos. Vamos a declararlo en este día. 1, 2, 3. Soy poderoso. La resurrección es el evento más trascendental en la vida de un cristiano. Un cristiano sin resurrección, sin la fe en la resurrección, su fe es vana, no sirve para nada. Y la resurrección de Jesús permite que tú y yo seamos transformados, que seamos cambiados, mudados a una nueva persona. Es la resurrección de Jesús la que ha provocado en ti un cambio y que la gente diga, wow, ya no habla igual, ya no piensa igual, porque tú creíste en la resurrección. Si no, lee conmigo Romanos capítulo 8, versículo 29. Seguimos en este mismo capítulo. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Hasta aquí nos vamos a quedar. Sigan con el texto en la pantalla. Aunque tú no lo creas, Dios te escogió y te predestinó para que tú fueses transformado según la imagen de su Hijo. Sigamos leyendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, o sea, tú y yo, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aquí podemos ver beneficios de creer en la resurrección. El hecho de que tú creas en la resurrección te trae beneficios. Y uno de esos beneficios es que tú has sido llamado por Dios. No solo eso, sino que también ya estás justificado. Significa que ante Dios el Padre, tú ya no eres contado como injusto, sino como justo. Aun cuando haces cosas de injusto, pero Dios te ve como justo. Qué beneficio tan increíble ganó Jesús cuando resucitó para nosotros, que ahora tú y yo somos justificados. Pero si tú crees que es el único beneficio que puede traer la resurrección a tu vida, hay uno más glorioso. Y es que Él ha prometido glorificarte. No significa que te van a poner en un pedestal y te van a poner sanarón. Significa que si tú crees que Jesús se levantó de entre los muertos, también tú cuando mueras vas a resucitar con Cristo. Qué increíble noticia. Porque no nos vamos a quedar ahí donde los gusanos nos traguen, nos devoren,
sino nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y cuando el Rey de Reyes venga en su segunda venida, con juicio, va a ver a aquellos que creyeron en su salvación, va a decir, mira, ahí está René de Alto Refugio, ahí está Sammy de Alto Refugio, pues ustedes no se me quedan aquí, ustedes vengan conmigo y comiencen a disfrutar de la pachanga que hay en el cielo. Porque Jesús también te va a glorificar. Significa que tu cuerpo mortal también va a ser glorificado y vas a estar en su reino eterno, reinando por mucho tiempo. Qué increíble beneficio ganamos tú y yo en la cruz. Si tú decides creer en su resurrección, yo te aseguro que no serás el mismo. Ve al que está a tu lado. A lo mejor sigue teniendo el mismo lunar, la misma nariz, la misma boca. La seguirá teniendo, pero su persona va a ser transformada. Si estás al lado de tu esposo o tu esposa, declara con fe que la resurrección lo transforma. Estás al lado de tu mamá, también ora con mucha fe. No seremos iguales. Alguien que diga conmigo, no seremos iguales. No seremos iguales. Porque la resurrección de Jesús nos transforma. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios, predestinados para ser transformados. El que está a tu lado no es un cualquiera. El que está a tu lado es alguien importante, es un poderoso. A propósito de la transformación, los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, y cuando creyeron en el mensaje de la resurrección y de la salvación de Jesús, ellos ya no fueron pescadores de peces, sino ahora pescadores de hombres. Pablo dejó de ser un legalista, un fariseo y un asesino, y se convirtió ahora en un pescador de almas gentiles. Pablo tuvo un llamado para nosotros, para los que no éramos judíos. Martín Lutero dejó de ser católico y se convirtió en protestante, porque creyó en el mensaje de la resurrección. Dijo, un momento, aquí algo anda mal. ¿Cómo que lo seguimos venerando en la cruz? Él ya se bajó de esa cruz. Está conmigo, está contigo. No puedo ser el mismo. Sus teorías las promulgaba en las puertas para que la gente entendiera el mensaje de la resurrección. También otros dejaron de ser médicos, maestros, contadores, comerciantes, y siguieron siendo médicos, maestros, contadores y comerciantes. Solo que ahora no son cualquier médico, cualquier maestro, cualquier contador y cualquier comerciante. Ahora tienen poder y son super médicos, super maestros, super contadores y super comerciantes. Dime, ¿quién eres tú hoy? Porque mañana no serás el mismo. A lo mejor dices, yo soy dentista. Tú dices, yo soy albañil. Otros dicen, yo soy comerciante y vendo unas exquisitas quesadillas. Y si sí, avísenme para ir. Dime lo que eres ahora, porque a partir de mañana no serás el mismo. Ya no serás el mismo dentista. Seguirás siendo dentista, pero ahora serás súper dentista. Así que dile al que está a tu lado, cuidado, men, soy poderoso. Algunos creen que por obra mágica los músculos se le van a aparecer y van a ser súper poderosos. Eso no me refiero. A eso vete al gimnasio y sé constante. No hay de otra. ¿Cuántos creen que son poderosos? 1, 2, 3. ¡Soy poderoso! Wow. Aunque usted no lo crea, estamos terminando. Porque hoy es un día de celebración. Hoy no hemos venido a un funeral. Hoy no hemos venido a un funeral. Hoy hemos venido a una celebración por cuanto Jesús resucitó. Y hoy me gustaría ser un poco orgulloso. Si me puedo permitir el ser orgulloso, hoy me gustaría leer este versículo con mucho orgullo. Dice 1 Corintios 15, 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da ¿la qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes el pecado tenía poder. Antes la muerte ejercía un poder sobre el ser humano. Pero cuando Jesús visitó el planeta Tierra, eso fue cancelado. Y ahora Él nos ha dado una victoria, no una derrota. Él nos ha dado una victoria para ti y para mí. Gracias a Jesús. Significa que estás del lado del invencible, de aquel que no pierde una batalla, de aquel que te ofrece siempre victoria y no derrota. En Alto Refugio no tenemos una mentalidad de perdedores, sino una mentalidad de victoriosos. Por cuanto Jesús ha vencido a nuestros enemigos, hoy podemos decir que somos más que vencedores. O sea, no solo vencedores. El escritor dice más que vencedores. Si le podemos agregar un nivel más a ser vencedor, yo soy más que vencedor, como el América. Somos más que vencedores. Yo quiero preguntarte en este día, ¿a quién le temes? ¿Cuál es el pecado que te trae así? ¿Qué es aquello que tienes tu temor? ¿Cuál es ese enemigo que sientes que no puedes vencer? ¿Sabes? En la cruz Jesús fue exhibido. Jesús fue avergonzado. Muchos lo pintan con una túnica o un taparrabo. Jesús no tenía nada de eso. Jesús fue avergonzado porque le gritaba a la gente: ¿no que eras el rey de los judíos? Mírate, no te puedes bajar de esa cruz. En la cruz, por lo tanto, Jesús fue avergonzado, fue exhibido, fue golpeado, como ya lo hemos visto a lo largo de esta semana. Él cargó con los pecados de todos nosotros. Y aparentemente todo estaba perdido. Yo me puedo imaginar desde el otro lado a Satanás y a sus secuaces. No, que era muy poderoso, de volada nos los echamos. Pero de repente Satanás no contó con algo. Algo se salió de su control, de las cuentas que él llevaba. Él no esperaba que Jesús resucitara. Y al tercer día, como él prometió, la piedra se removió. Y Jesús salió para darnos vida a ti y a mí. En la cruz Jesús fue avergonzado. Dice que fue exhibido. Pero ¿qué crees? Con la resurrección, Satanás fue exhibido públicamente. Jesús triunfó sobre ellos cuando resucitó. ¿Y sabes qué? Ahora Satanás, el pecado y la muerte están derrotados. Están avergonzados. Jesús, el Rey de Reyes, ahora voltea a verlos y les dice: no, que muy poderosos. Yo he resucitado. Hay algo que quiero que entiendas. Y es que no solamente Satanás fue exhibido en la cruz cuando Jesús resucitó de la muerte. Hay algo más fuerte. Y es que Jesús le decretó un final a Satanás. Cada segundo que pasa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8. Cada segundo que pasa, a Satanás se le acaba la vida. Porque Jesús en la cruz del Calvario dijo: no solo te exhibo de que perdiste, sino ahora te decreto un final. Y aunque tú quieras destruir el futuro de los de Alto Refugio, tu futuro está decretado. Tu futuro dice que vas a morir, que vas a perder y nunca te vas a levantar. Eso es lo que Jesús vino a hacer con su resurrección: decretarle un final a Satanás. Así que vive tranquilo. ¿Qué es lo que logra dominar tu mente? ¿Qué es aquel pecado que tú no puedes vencer? ¿Qué es aquella cosa que te cuesta trabajo dejar? Si tan solo tú decides creer en el Jesús resucitado,
ten por seguro que Él te levantará, porque Satanás, el pecado y la muerte han sido derrotados. Ahora, si mueres, ¿qué crees? Resucitas. Si pecas, existe la gracia de Dios para salvarte. Y si Satanás te quiere tentar, tan solo recuérdale que Él ya tiene los días contados. Y créeme que no se va a reír, créeme que se va a enfurecer, pero hay un león más fuerte que ha rugido por nosotros. Y ese es el Señor de gloria que está en este lugar. Dile al que está a tu lado, soy poderoso. ¿Cuántos han creído en este mensaje? ¿Cuántos saben que han recibido poder gracias a Jesús? Un poder incalculable es el poder que tú tienes gracias a que has creído en la resurrección. Yo sé que en este lugar hay gente poderosa y me da miedo pensar que de Alto Refugio salen personas poderosas. Porque yo sé que una revolución espiritual se acerca en Texcoco. Y gente que abraza el mensaje de la resurrección es la gente que estará haciendo la diferencia. En donde tú te desenvuelvas, eres un poderoso. Que el mundo nunca te señale que estás derrotado. Porque nosotros hemos recibido victoria y poder en la sangre de Jesús. Por lo tanto, somos más que vencedores. Quiero terminar con este mensaje. Y quiero que cerremos de una forma muy especial esta reunión. Si acabas de llegar, solo entiende esto. Este es un mensaje para que tu espíritu sea despertado. A lo mejor habías estado durmiendo. Habías estado pasando por tinieblas, por momentos difíciles. Pero la resurrección de Jesús viene a este lugar. ¿Sabes? La resurrección fue algo inimaginable. Fue algo imposible para muchos que se lograra. Fue algo incalculable, sin precedentes. Fue un acto único el que cambió la historia y el destino de nosotros para siempre. Muchos consideraron a Jesús un maestro, otros un simple carpintero y algunos más un gran líder. Pero Jesús no fue cualquier maestro, cualquier carpintero y cualquier líder, porque sencillamente hizo algo que no hizo ningún carpintero, ningún maestro y ningún líder. Jesús vivió, Jesús murió, pero Jesús se levantó de entre los muertos. Hoy yo quiero terminar diciéndote lo siguiente, y que comiences tú a entender el mensaje de la resurrección de la siguiente forma. Gracias a Jesús y porque vive Él, es que tú, Él, ella, allá también, todos nosotros vamos a morir un día, pero vamos a resucitar en gloria. Gracias a Él, nosotros podemos tener nuevos inicios. Nuestra cuenta está saldada. No hay números rojos. Hay páginas en blanco para seguir escribiendo una historia con Dios. Él es el Dios de tu historia. Él es el Dios que cambió por completo tu destino, porque tu destino era morir. Pero ahora con Jesús es vivir y vivir en abundancia. Vivir plenamente. Tú no eres cualquier persona. Gracias a Jesús, la desilusión se convirtió en esperanza. El pesar se convirtió en alivio. La carga se convirtió en paz. La muerte se convirtió en vida. Y la derrota se convirtió en victoria. ¿Cuántos victoriosos hay en este lugar?